Capítulo 22. Los catequistas. El Directorio General para la Catequesis señala la responsabilidad de la diócesis y de las comunidades cristianas en la elección y formación de los catequistas. En el N233 subraya los siguientes aspectos esenciales a tener en cuenta en esta preocupación por las personas que atienden el ministerio catequístico. Suscitar vocaciones para la catequesis. Promover catequistas, a tiempo completo, y catequistas a tiempo parcial. Distribuir equilibradamente los catequistas entre todos los sectores de destinatarios. Formar responsables para las tareas catequéticas parroquiales y supraparroquiales. Atender a la formación de los catequistas. Cuidar la atención personal y espiritual de los catequistas. Coordinar la labor de los catequistas con el resto de las acciones pastorales. Pero en el horizonte de cada una de estas preocupaciones aparece la tarea de formar bien a estos catequistas. La formación está en la entraña de su ser y garantiza la perseverancia de su disponibilidad. Por ello nos parece esencial profundizar en la importancia de su formación y destacar algunas de las modalidades formativas más habituales. 1. Dimensiones de la formación de los catequistas. Todos estos quehaceres nacen de la convicción de que cualquier actividad pastoral que no cuente para su realización con personas verdaderamente formadas y preparadas, pone en peligro su calidad. Los instrumentos de trabajo pueden ser ineficaces si son utilizados por catequistas deficientemente formados. La formación de los catequistas comprende varias dimensiones. La más profunda hace referencia al ser del catequista, a su dimensión humana y cristiana. La formación, en efecto, le ha de ayudar a madurar, ante todo, como persona, como creyente y como apóstol. A ella se une la del saber para desempeñar bien su tarea. Esta dimensión, penetrada de la doble fidelidad al mensaje y a la persona humana, requiere que el catequista conozca bien el mensaje que transmite y, al mismo tiempo, al destinatario que lo recibe y al contexto social en que vive. Finalmente, la dimensión del saber hacer, ya que la catequesis es un acto de comunicación. La formación tiende a hacer del catequista un educador del hombre y de la vida del hombre en la fe. 2 criterios inspiradores de la formación de los catequistas. Señalamos unos criterios que iluminan y priorizan la formación de los catequistas, actualizándola a la luz de los nuevos enfoques surgidos por una nueva etapa de pastoral evangelizadora. Son aspectos o dimensiones que han de impregnar cualquier proceso o actividad formativa. Estos criterios, enmarcados en las 3 dimensiones antes indicadas, son, en cuanto al ser, testigos de Jesucristo y profundamente religiosos, en cuanto al saber, vinculados a la fe y a la vida de la Iglesia, y en cuanto al saber hacer, transmisores de la verdad y al servicio del hombre de hoy. A. Testigos de Jesucristo. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para llevar a los hombres a la fe en él. Desde el principio, los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. HCH 4, 20. Y ellos mismos invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar en la alegría de su comunión con Cristo. El centro de toda catequesis se encuentra en la persona de Jesucristo, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, no es un ideal ni un conjunto de valores, sino el Hijo de Dios hecho carne, que con sus palabras y obras y, sobre todo, con su muerte y su resurrección y con el envío del Espíritu Santo, nos revela el misterio del Padre, nos introduce en su intimidad y nos hace partícipes de su total donación a los hombres. La catequesis tiene la misión de presentar a Jesucristo en la realidad íntegra de su misterio reconocido y confesado por la fe de la Iglesia. Si en la catequesis lo que se enseña es a Cristo y todo lo relacionado con él, quien lo hace lo realiza en cuanto portavoz suyo, y procurando que Cristo enseñe por su boca. Todo catequista debería aplicarse a sí mismo la misteriosa palabra de Jesús: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Esto solo puede hacerse si el catequista es testigo de Jesucristo y, con San Juan, puede decir: os anunciamos la vida eterna, que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros viváis en esta misión nuestra, que nos une con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 5. La condición de testigo ha sido siempre inestimable, pero en nuestro tiempo se ha adquirido un convencimiento más hondo de su importancia, por la necesaria experiencia de fe que comporta. Si hoy el mundo escucha a los maestros es porque son testigos. Por eso, la nueva evangelización necesita nuevos testigos, personas que hayan experimentado la transformación real de su vida en contacto con Jesucristo y sean capaces de transmitir esta experiencia a otros.
6. Un catequista no es sin más un pensador o un orador sobre temas religiosos, sino un testigo del Dios vivo y verdadero. Convence y mueve su vida testificante incluso cuando la enseñanza no conquiste plenamente la razón, y así el catequizando experimenta una atracción, un tirón, una llamada que potencia y desborda los argumentos racionales. Lo que realmente atrae es una experiencia de fe que transforma la vida y hace de ella el reflejo de su identificación con Jesucristo que salva y da sentido a la existencia. Esto no significa que se desdeñe en el catequista una sólida formación teológica, bíblica y antropológica. En concreto, lo que se espera del catequista, y para ello debe estar suficientemente formado, es que anuncie a Jesucristo, dé a conocer su vida, enmarcándola en el conjunto de la historia de la salvación, explique su misterio de Hijo de Dios hecho hombre por nosotros, y ayude, finalmente, al catecúmeno o al catequizando a identificarse con Cristo en los sacramentos de la iniciación cristiana. El catequista testigo es quien ha experimentado, como los discípulos de Emaús, un encuentro con Jesucristo que ha transformado su vida en la de un creyente, que le hace ser testigo ante el mundo de la bondad de Dios Padre, de Jesucristo muerto y resucitado, de su salvación, de la esperanza que otorga, de la entrega a los necesitados. A partir de este acontecimiento gratuito de Dios, se reconoce discípulo de Jesús en cuanto le sigue e imita. Es el seguimiento lo que configura su identidad de creyente y hace de su tarea catequética una participación y prolongación de la misión de Jesús. El catequista se presenta así ante el mundo como testigo de Jesucristo, fuente de luz, de consuelo, de trabajo y de esperanza. B. Personas profundamente religiosas. El catequista tiene conciencia de ser llamado por Dios a la tarea de evangelizar. Sabe que, más allá de las circunstancias inmediatas, hay siempre una iniciativa de Dios. Dios ha puesto en su corazón una actitud generosa hacia la causa del Evangelio, que ha descubierto en el encuentro con la persona de Jesucristo y en la grandiosidad del designio salvífico divino. En su interior confluyen la sobrecogedora experiencia del amor de Dios y el descubrimiento de su incapacidad e insuficiencia, como les pasó a los profetas. Pero no se echa atrás, sino que en el reconocimiento de su debilidad es donde encuentra la fortaleza y el abandono de la respuesta generosa. De la certeza de su vocación divina y de reconocerse llamado nace en él la convicción de que ha de ser una persona profundamente religiosa, vinculada íntimamente a Dios. El catequista es por vocación un hombre de Dios cuya misión esencial es ayudar a que Cristo se vaya formando en los hombres. 8. Como el pueblo de Dios reconoció la elección divina, así los catequistas se reconocen llamados y elegidos a trabajar en el mundo al servicio de su designio salvífico, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Así, la llamada y el mandato del envío del Señor se concretan en una doble dimensión. Venid y veréis, encuentro e intimidad con el Señor, id y anunciad, decid a los demás lo que has visto y oído. La experiencia del encuentro con Dios, con su palabra, produce en el catequista el gozo de haber encontrado el tesoro, de haber encontrado a Dios y, en él, el sentido de su existencia. Este encuentro con Dios se convierte en gozo, y desde ese momento es sembrador de la alegría y la esperanza pascual, dones del Espíritu. El don más precioso que la Iglesia puede ofrecer al mundo de hoy, desorientado e inquieto, es el de formar unos cristianos firmes en lo esencial y humildemente felices en su fe. Esta experiencia de Dios, que está en el centro de la catequesis, apunta a un rasgo esencial de identidad del catequista, la disposición permanente a escuchar, meditar y dejarse poseer por el Espíritu, que le capacita para el encuentro con Dios, uno y trino. Dios, presente en lo más íntimo de su persona, hace que su existencia sea una participación en el amor del Padre, en comunión con el Hijo y bajo la acción santificadora del Espíritu. El encuentro con Dios le hace descubrir dos profundas realidades, que el Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización y el protagonista de toda la misión eclesial. Este Espíritu es el mismo que se ha hecho presente en la encarnación, en la vida, muerte y resurrección de Jesús, y que actúa en la Iglesia. No es, por consiguiente, algo alternativo a Cristo. Y que la catequesis debe disponer a los catequizandos a acoger la acción del Espíritu Santo, la catequesis, que es crecimiento en la fe y maduración de la vida cristiana hacia la plenitud, es por consiguiente una obra del Espíritu Santo, obra que sólo Él puede suscitar y alimentar en la Iglesia. Así, sí, el Espíritu Santo es maestro de vida interior que, más allá de la palabra del catequista, hace comprender a los hombres el significado hondo del Evangelio,
Él es quien explica a los fieles el sentido profundo de las enseñanzas de Jesús y su misterio. El catequista se convierte en un mediador del encuentro del hombre con Dios, no es quien da la fe, sino el que facilita este don de Dios y la respuesta libre del hombre. C. Vinculados a la fe y a la vida de la Iglesia. La catequesis no es un simple aprendizaje de unos conceptos ni un entrenamiento en un estilo de vida, es una iniciación a la vida toda de la Iglesia. La catequesis sumerge a los catequizandos en la historia, tradición y vida de la familia de los hijos de Dios, en todo aquello que la constituye, es esencialmente un acto de tradición viva de la Iglesia y por la Iglesia. En este contexto entendemos que el catequista es testigo y eslabón de esta tradición que, deriva de los apóstoles. Su tarea es transmitir aquello que ha recibido. Solamente estando enraizado en la misión de Jesús y de los 12, y entroncado en la tradición y vida de la Iglesia, el catequista producirá fruto abundante en un mundo que, hoy más que nunca, necesita a Dios. De hecho, desde los primeros tiempos de la Iglesia, los cristianos, dispersados por la persecución, se convierten en anunciadores del Evangelio allí donde se encuentran. Cuando el más humilde catequista reúne su pequeña comunidad, aun cuando se encuentre solo, ejerce un acto de Iglesia y su gesto se enlaza mediante relaciones institucionales ciertamente, pero también mediante vínculos invisibles y raíces escondidas del orden de la gracia, a la actividad evangelizadora de toda la Iglesia. La formación del catequista, por tanto, debe favorecer su arraigo en la vida de la Iglesia y sumergirle en la conciencia viva y actual que la Iglesia tiene del Evangelio, para poder así transmitirlo en su nombre. El proceso formativo que viven los catequistas estará impregnado de la acción maternal de la Iglesia, que alimenta a los que nacen a la fe y fortalece a los que necesitan consolidarla. En este proceso o itinerario eclesial se prestará especial atención a profundizar en la conciencia de su pertenencia eclesial y a ayudarles a conocer y vivir la revelación cristiana y la tradición viva de la Iglesia, a situar la catequesis dentro de la acción evangelizadora de la Iglesia, a sintonizar con los anhelos, preocupaciones y empeños pastorales de la Iglesia particular, y a reconocerse significativamente miembros vivos de la comunidad cristiana inmediata. Este sentido eclesial es vivido y alimentado, de ordinario, por el catequista en una comunidad cristiana inmediata. En la comunidad inmediata los cristianos nacen a la fe de la Iglesia y van nutriéndose en ella. En la comunidad cristiana inmediata el Espíritu suscita carismas y servicios diferentes y, entre ellos, el servicio de la catequesis. El catequista pertrechado de esta conciencia eclesial cree y enseña unido a la Iglesia. Anuncia el Evangelio, enviado por ella. No es un espontáneo ni un cristiano independiente y aislado. Si no está en comunión con la Ecclesia Mater, no transmitirá con toda verdad la palabra. Catequizar significa colaborar en esta maternidad original y fecunda. La Iglesia, que ha hecho nacer a la fe, ayuda a los bautizados a crecer y a madurar en la fe. Los catequistas son piezas imprescindibles en esta misión, para crear un clima materno en el interior de la comunidad cristiana donde realmente sea posible el crecimiento y la maduración en la fe de los bautizados. D. Al servicio del hombre de hoy. El catequista, nacido en la Iglesia y vinculado a ella, se reconoce a la vez inserto en el mundo y, por tanto, por su fidelidad al hombre, ha de estar atento a la realidad humana, familiar, social y cultural de los catequizandos. El buen catequista se toma muy en serio las aspiraciones, preocupaciones, logros y problemas de los hombres de su tiempo. Como Jesús, el catequista es un hombre o una mujer conscientes de su responsabilidad en el lugar y situación en los que vive. Esta preocupación por el hombre no es por motivos estratégicos, ni pedagógicos, sino porque la catequesis es también una acción humanizadora del hombre. La catequesis da a conocer y vincula a Jesucristo, que es la afirmación del hombre, ya que Jesucristo con su encarnación esclarece el misterio del hombre al revelarnos el misterio de Dios, que con amor infinito se entrega al hombre. En él nos ha sido revelada la verdad del hombre y nos ha sido descubierta la grandeza de su vocación. Desde Jesucristo, ya no se puede hablar de Dios sin hablar del hombre, ni hablar del hombre sin hablar de Dios. Por todo ello, el catequista asume la solicitud fundamental de la Iglesia por el hombre, que, en su condición de redimido, se ha convertido en camino de la Iglesia. Esto exige de los catequistas un sentido de apertura y de preocupación por las necesidades del mundo y el reconocimiento de ser enviados a un campo de trabajo donde la indiferencia, el alejamiento de la fe y la insolidaridad prevalecen sobre los intereses religiosos. Ahora más que nunca se hacen necesarios unos catequistas arraigados en el contexto de los hombres,
hermanos suyos, sin aislarse o echarse para atrás por temor a las dificultades o por amor a la tranquilidad, unos catequistas con una fe robusta en la eficacia de la palabra que, salida de la boca misma de Dios, no retorna sin producir un efecto seguro de salvación. La formación de los catequistas ha de atender desde el principio a su dimensión humana, ayudándoles a madurar como personas. Cuando la Iglesia llama a alguien al servicio de la catequesis, lo que desea, entre otras cosas, es que muestre una madurez humana capaz de desarrollar en él el equilibrio afectivo, su sentido crítico, su unidad interior, su capacidad de relación y diálogo, su espíritu constructivo en el trabajo en equipo. Por el mismo motivo, los catequistas, en el proceso de su formación, deben alcanzar una sólida formación antropológica acerca del hombre de hoy y la sociedad en la que se encuentra. El contacto con la psicología y las ciencias sociales le ayudarán a situarse, con capacitación suficiente, ante la singularidad de cada catequizando y en su ámbito social. Hay que reconocer y emplear suficientemente en el trabajo pastoral no solo los principios teológicos sino también los descubrimientos de las ciencias profanas, sobre todo en psicología y en sociología, llevando así a los fieles a una más pura y madura vida de fe. Transmisores de la verdad. Del conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar, y de llevar a otros al sí de la fe en Jesucristo. Y al mismo tiempo se hace sentir la necesidad de conocer siempre mejor esta fe. De este conocimiento y experiencia emergen la fuerza y el coraje para ser testigos de la verdad, de aquello que han visto y oído. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Este apremio interior de Pablo es conveniente que lo experimente el catequista para colaborar activamente en el anuncio de Cristo y en la construcción y crecimiento de la comunidad eclesial. La llamada a la pastoral evangelizadora en general, y a la catequesis en particular, exige en quienes asumen la responsabilidad directa en el anuncio el esfuerzo preciso para centrarse en lo principal, en la substancia viva del Evangelio, liberándose de otras cuestiones secundarias que a veces llegan a velar el verdadero contenido de la fe. En concreto, se requiere situarse en la centralidad del mensaje cristiano, la existencia del Dios personal que nos crea, nos mantiene y nos salva, la presentación de Jesucristo como Redentor y Salvador, la renuncia al pecado y la conversión misma a Dios, la esperanza activa en las promesas de la vida eterna, y la aceptación de los mandamientos y ejemplos de Cristo como norma moral de la propia vida. Por eso, es preciso que los catequistas conozcan en profundidad el mensaje nuclear de la fe cristiana para que su tarea se apoye en las verdades reveladas por Dios y en una adecuada coherencia y expresión de las verdades de la fe. Es el reto de anunciar la verdad, porque fuera de la verdad, el hombre se mueve en el vacío, su existencia se convierte en una aventura desorientada y su emplazamiento en el mundo resulta inviable. La formación de catequistas, pues, se ha de centrar en el conocimiento de las verdades y valores fundamentales del Evangelio, que llevan a los cristianos a la firmeza en su propia identidad, en medio de un mundo pluralista, pero con frecuencia profundamente afectado por los fenómenos del secularismo y de la descristianización. El conocimiento de estas verdades fundamentales permite a los catequistas estar atentos a posturas que se apartan sutilmente del camino recto, como es la posición fundamentalista ante las creencias o, en el otro extremo, la tentación a la relativización de cuanto pudiera afectar a la vida y a la verdad. A la vez, la formación doctrinal de los catequistas ha de hacerse teniendo en cuenta el contexto personal y social en el que viven. Así se les ayudará a entender que la transmisión de la fe puede y debe hacerse en diálogo con la cultura. La catequesis está llamada a llevar la fuerza del Evangelio al corazón de la cultura y de las culturas. Es la llamada a la inculturación, que tan bellamente expresó Juan Pablo II. La Iglesia encarna el Evangelio en las diversas culturas y, al mismo tiempo, introduce a los pueblos con sus culturas en su misma comunidad, transmite a las mismas sus propios valores, asumiendo lo que hay de bueno en ellas y renovándolas desde dentro. Comunicadores de lo que han recibido. Desde el principio, quienes tuvieron la gracia de contemplar y tocar con sus manos la palabra de la vida no pueden dejar de hablar de lo que han visto y oído, es más, sienten la urgencia de hacerlo cuanto antes y a todos los hombres. La experiencia del encuentro con Dios, con su palabra, produce en el evangelizador el gozo de haber encontrado el tesoro, y su palabra y su testimonio son una invitación constante a entrar en la alegría de la comunión con Cristo. Ese ímpetu interior que nace de la alegría del encuentro con Jesús no será bloqueado por las dificultades y aparentes contradicciones. La Iglesia, a través de la catequesis, se entrega a sí misma, entrega todo lo que ella es, cree, vive y celebra, su vida entera,
pero esto exige que haya hombres y mujeres que testifiquen también hoy lo que han visto y oído, anuncien a Jesucristo Salvador e inviten a los demás a que vayan a Él y le sigan. Por otra parte, los hombres de hoy han de oír este anuncio y recibir este testimonio en su propio lenguaje, han de escuchar la novedad sobre Jesucristo en su propia lengua, en su específica situación, en su realidad cultural, en un lenguaje de la fe que interprete, aplique, actualice y exprese hoy la riqueza insondable del acontecimiento único de Jesucristo. De ahí la importancia y necesidad de que los catequistas se formen en el lenguaje propio de la fe. Un lenguaje que sea capaz de favorecer el acto de comunicación de la fe eclesial, que, por una parte, respete la comunión de fe y sirva para que los cristianos reconozcan la fe de la Iglesia, la expresen y la comuniquen en cuanto tal, y que, por otra parte, introduzca a los catecúmenos en la revelación y en los acontecimientos salvadores, evitando que el instrumento de comunicación los aleje del lenguaje común de la Iglesia. Es un reto importante en la formación de los catequistas, que han de ser capaces de exponer la revelación y la tradición de la Iglesia de forma inteligible en la cultura contemporánea y al hombre de hoy. En la formación de los catequistas, íntimamente unida al conocimiento y dominio del lenguaje de la fe, está la formación pedagógica. Su formación pedagógica ha de incorporar en su entraña la pedagogía específica del quehacer catequético, que no es otra que la pedagogía divina. Dios se ha revelado a los hombres a través de una admirable condescendencia. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, asumiendo nuestra débil condición. Es, por tanto, legítima y positiva la preocupación por hacer que la proclamación de la palabra de Dios y de la transmisión de la tradición de la Iglesia no sea algo apartado de la vida, una especie de sistema de verdades abstractas, sino conectado profundamente con la vida concreta de las personas, con el mundo de los sentimientos y de las actitudes de cada uno y con las realidades que les circundan. Esto es algo más que un recurso pedagógico, ya que tiene una raíz y una consistencia teológica. 3 modalidades de formación. Es en la comunidad cristiana donde los catequistas experimentan su vocación y alimentan constantemente su sentido apostólico, en orden a asegurar su maduración progresiva como creyentes y testigos. Y corresponde a la comunidad cristiana ofrecer a los catequistas distintas modalidades formativas con el fin de alimentar constantemente su vocación eclesial, fomentando la conciencia de ser enviados por la Iglesia. Procurar la maduración de la fe a través del cauce normal con el que la comunidad educa en la fe a sus agentes de pastoral y a los laicos más comprometidos. Ayudarles a la preparación inmediata de la catequesis, realizada con el grupo de catequistas. Garantizarles una formación permanente por medio de actividades como, cursos de sensibilización a la catequesis, por ejemplo a comienzo del año pastoral, retiros y convivencias en los tiempos fuertes del año litúrgico, cursos monográficos sobre temas que parezcan necesarios o urgentes, una formación doctrinal más sistemática, por ejemplo estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Entre las modalidades de formación, recordamos con el directorio la asistencia a una escuela de catequistas como un momento particularmente importante dentro del proceso formativo. En muchos lugares tales escuelas funcionan a un doble nivel, para catequistas de base, y para responsables de catequesis. Comentamos detalladamente el sentido de cada una de estas modalidades. A. Escuelas de catequistas de base, son las escuelas de catequistas que tienen la finalidad de proporcionar una formación orgánica y sistemática. En un primer nivel, básico, esta formación orgánica es de carácter fundamental, 44. En ella se proporciona una formación básica y fundante sobre la fe y la vida cristiana. Por razón de sus contenidos específicos catequéticos y de los destinatarios, se diferencia de otras modalidades formativas propuestas para los agentes de pastoral en general. Tanto el enfoque catequético y metodológico como el estilo y carácter formativo aseguran la coherencia entre la formación teórica del catequista y la dinámica catequética, que ayuda a los catequistas a crecer y madurar en la vida de fe. Destinatarios. Sus destinatarios son los catequistas de base que dan muestras de una dedicación más estable a la catequesis y sobresalen por su inquietud y por sus cualidades. Quienes desean participar en el ministerio catequístico dentro de la comunidad y se reconocen llamados a este ministerio, asumen la responsabilidad de prepararse no solo en el orden de los conocimientos y de la didáctica catequética, sino en la maduración de fe y de su vida cristiana. Es oportuno que estos cristianos ya iniciados en la fe y en la vida de la Iglesia tengan alguna experiencia en el ámbito catequético,
Por eso es conveniente que la invitación o la admisión se haga después de un cierto tiempo de práctica catequética y de una formación inicial obtenida por otros cauces. 46. Objetivos. La Escuela de Formación de Catequistas de Grado Básico se propone como principales objetivos que quienes en ella participan progresen en una maduración humana y cristiana necesaria y suficiente para ser testigos creíbles del anuncio evangélico. Profundicen en su vocación catequética a la que Dios les llama y la Iglesia les envía. Confíen en la gracia del Espíritu Santo para responder a la misión que la Iglesia les encomienda, y para vencer las dificultades y limitaciones con las que se encuentren. Comprendan la necesidad y la urgencia de la catequesis en el mundo y en la realidad social en la que viven. Alcancen un conocimiento básico y orgánico del depósito de la fe. Consigan la suficiente competencia pedagógica, metodológica y didáctica para llevar a cabo la misión. Metodología. El documento El Catequista y su formación señala algunos criterios orientativos sobre las técnicas metodológicas que conviene tener presentes en la formación de catequistas. Ciertamente, estas han de estar presentes en cualquiera de las modalidades de formación y, con mayor razón, en las escuelas de formación orgánica básica. Entre otros, cabe destacar el criterio general de la coherencia que debe existir entre la pedagogía global de la formación del catequista y la pedagogía propia de un proceso catequético. Al catequista le sería muy difícil improvisar en su acción catequética un estilo y una sensibilidad en los que no hubiera sido iniciado en su formación. A modo orientativo, sugerimos algunas pautas sobre el tratamiento metodológico. Desde el principio conviene hacer un esfuerzo para crear un ambiente acogedor y sencillo que facilite la participación y el diálogo entre los catequistas. Este clima favorece el equilibrio entre la tendencia a hacer de la escuela un centro fundamentalmente academicista y la de reducir la escuela a un simple encuentro cerrado en sí mismo y sin capacidad de crecer. La dimensión pedagógica de la escuela debe gozar de una gran capacidad creativa donde la participación de los catequistas fomente el avance personal en su maduración humana y cristiana. El desarrollo de los núcleos temáticos puede hacerse en forma lineal o circular. El planteamiento lineal de los temas favorece mejor el conocimiento gradual y sistemático de los contenidos, pero tiene el riesgo de escolarizar excesivamente la propuesta formativa. La opción por un planteamiento circular de los núcleos temáticos favorece la fundamentación nuclear del tema y la posibilidad de ampliar en círculos concéntricos. En cualquiera de los casos, la presentación y estudio de los temas debe impostar un enfoque catequético donde se atiendan armónicamente estos pasos. Situación humana. Plantear el tema con todas sus implicaciones humanas, sociales y eclesiales. Lograr que los catequistas se sitúen en su verdadero contexto humano y experiencial. La fe de la Iglesia. Acercarse a la fe y la vida de la Iglesia tal como recibida en la revelación y transmitida por la Iglesia. Es el momento de la presentación del mensaje cristiano con el lenguaje propio de la fe, Sagrada Escritura, Magisterio, Santos Padres y Liturgia. La expresión de fe. Abrir todas las posibilidades sobre cómo el mensaje transforma y se manifiesta en la vida de los catequistas con expresiones de oración, celebración, compromiso y anuncio evangélico. Cada etapa puede desarrollarse durante un conjunto de jornadas con una periodicidad determinada, o concentrarse en varias unidades de tiempo como pueden ser una jornada completa o fines de semana. También es aconsejable la programación de actividades que tengan una mayor carga de espiritualidad, como son retiros o celebraciones con motivo de los tiempos y fiestas litúrgicas. Finalmente, a lo largo de las diversas etapas es conveniente establecer algún sistema de evaluación que permita a los responsables de la escuela y a los alumnos conocer la marcha del proceso y la consecución de los objetivos. B. Escuelas para responsables de la catequesis. Indica el directorio de 1971, créense escuelas de formación catequética en el ámbito de cada diócesis o al menos en el de las conferencias regionales que estén orientadas a la preparación de personas dedicadas a tiempo completo a la tarea de catequizar. Son centros de formación para responsables de la coordinación y formación de grupos de catequistas, así como de la programación de la acción catequética en las comunidades cristianas. Proporcionan una formación más profunda que se sitúa en un segundo nivel, por encima de las escuelas de formación orgánica básica de catequistas. Estas escuelas o centros catequéticos son, por su propia naturaleza, de ámbito diocesano. La duración de los estudios en estos centros es de 3 o 4 años, durante los cuales pueden cursarse alrededor de 400 horas.
Por su carácter de grado medio no habría inconveniente en que la propuesta formativa tuviera algunas áreas comunes con otros agentes de pastoral, sin que ello fuera obstáculo para diseñar en su interior un itinerario de formación específicamente catequético. Destinatarios. Los principales destinatarios de estos centros son aquellos catequistas que, habiendo participado en las escuelas de grado básico, quieren prepararse para asumir responsabilidades en la formación de otros catequistas en las parroquias, y en la coordinación de la catequesis en las comunidades cristianas. Son los catequistas que dan muestras de poder insertarse en el ministerio catequético con una estimable dedicación y una mayor disponibilidad. Entre sus primeros destinatarios están los sacerdotes que, además de la responsabilidad catequética en su respectiva comunidad, pueden coordinar la acción catequética en una zona o arciprestazgo. Pero hoy se ve más necesario que muchos catequistas laicos y religiosos se formen en estos centros para que asuman estas responsabilidades al servicio de las comunidades cristianas. Objetivos. Estos centros de formación catequética se proponen como objetivos prioritarios: posibilitar una mayor formación teológica de grado medio a los laicos y a los religiosos y religiosas que van a ser responsables de la catequesis a nivel parroquial o arciprestal. Profundizar en el ministerio catequético como tarea esencial de la Iglesia en la nueva evangelización. Descubrir los nuevos ámbitos de catequización que hoy se presentan en la sociedad, y profundizar en los ámbitos tradicionales de la transmisión de la fe. Reflexionar en la pedagogía divina que inspira la pedagogía catequética. Capacitar a los alumnos para la coordinación y organización de la catequesis en las comunidades cristianas. Lograr que los alumnos alcancen una sólida espiritualidad personal y eclesial. Metodología. El hecho de que sea una escuela de formación de grado medio no debe ser obstáculo para que el principio metodológico que inspire sus actividades se ajuste a un itinerario de fe, en que los alumnos puedan alcanzar una maduración y compromiso eclesial que afecte a toda su vida y no solo al ámbito intelectual. La presentación y desarrollo de los núcleos temáticos, además de responder a una seria fundamentación teológica, ha de tener una impostación catequética. Es decir, en su planteamiento deben estar presentes tanto los aspectos relacionados con la situación humana y eclesial referidos al tema, como la enseñanza de la Iglesia y su necesaria aplicación a la vida de los cristianos. Uno de los aspectos a cuidar con mayor precisión es el adecuado uso del lenguaje de la fe. Esta atención propiciará que los alumnos consigan el adecuado dominio en su comprensión y uso, y así se capaciten para hacer posible la inculturación de la fe y del Evangelio. La programación que se haga en cada uno de los centros conviene que favorezca la espiritualidad del catequista. Para lograrlo es conveniente introducir actividades o módulos de tiempo que atiendan a la oración, la celebración y el compromiso catequético. De ahí la necesidad de dedicar un tiempo a retiros, convivencias, celebraciones, prácticas catequéticas, etc. Como instrumentos básicos para la formación de los alumnos, han de considerarse fundamentales el Catecismo de la Iglesia Católica, el Directorio General para la Catequesis y, en España, la Catequesis de la Comunidad, el catequista y su formación y el catecismo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. La organización académica debe tener cierta flexibilidad. A tenor de las circunstancias y posibilidades de los alumnos pueden programarse distintas formas de enseñanza y aprendizaje debidamente armonizados, reuniones presenciales, actividades personales y grupales, encuentros de reflexión, jornadas de estudio o fin de semana, presentación de experiencias, elaboración de proyectos, etc. C. Centros superiores para peritos en catequesis. El directorio de 1971 indicaba también que se deben fomentar o crear institutos superiores de pastoral catequética con objeto de preparar catequistas idóneos para dirigir la catequesis a nivel diocesano o dentro del ámbito de las actividades a las que se dedican las congregaciones religiosas. Estos institutos superiores podrán ser nacionales, o incluso internacionales. Deben asemejarse a los estudios universitarios en lo tocante a plan de estudios, duración de los cursos y condiciones de admisión. Se tratará de centros que ofrezcan una formación catequética de nivel superior, a la que puedan acceder también sacerdotes, religiosos y laicos. Aparte de formar a los que van a asumir responsabilidades directivas en la catequesis, estos institutos prepararán también a los profesores de catequética para seminarios, casas de formación o escuelas de catequistas. Tales institutos se dedicarán, igualmente, a promover la correspondiente investigación catequética. Este nivel de formación es muy apto para una fecunda colaboración entre las iglesias,
aquí es donde podrá manifestar su mayor eficacia la ayuda material ofrecida por las iglesias más acomodadas a sus hermanas más pobres. En efecto, es que puede una iglesia hacer a favor de otra algo mejor que ayudarla a crecer por sí misma como iglesia. Obviamente, esta colaboración debe inspirarse en un delicado respeto por las peculiaridades de las iglesias más pobres y por su propia responsabilidad. Es muy conveniente, en el campo diocesano o interdiocesano, tomar conciencia de la necesidad de formar personas en este nivel superior, como se procura hacer para otras actividades eclesiales o para la enseñanza de otras disciplinas. 4. Conclusión. La principal convicción a la que llegan los catequistas después de un periodo de formación es la certeza de que han de tener siempre interés y medios para continuar su formación. La formación es un aprendizaje permanente que garantiza el saber estar con eficacia en el ámbito al que han sido llamados. De ahí la necesidad de una formación permanente que garantice y consolide las aportaciones de la formación básica e inicial. Ayude a una profundización en lo que es realmente esencial. Abra al catequista a nuevas dimensiones. Fortalezca en él un estilo propio y en sintonía con lo más específico del ámbito donde trabaja como catequista. El directorio actual ofrece algunas pistas para asegurar esta formación permanente, y señala cómo la preparación inmediata de la catequesis, realizada con el grupo de catequistas, es un medio formativo excelente, sobre todo si va seguida de una evaluación de todo lo experimentado en las sesiones de catequesis. Otras actividades formativas que pueden realizarse, dentro del marco de la comunidad, son cursos de sensibilización a la catequesis, por ejemplo a comienzo del año pastoral, retiros y convivencias en los tiempos fuertes del año litúrgico, cursos monográficos sobre temas que parezcan necesarios o urgentes, una formación doctrinal más sistemática, por ejemplo estudiando el catecismo de la Iglesia Católica. Son actividades de formación permanente que, junto al trabajo personal del catequista, serán muy eficaces para su formación personal y para la tarea encomendada.